buenas tardes tengan todos ustedes. Te estoy dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Monterrey. Aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, ubicados acá físicamente en Apodaca, Nuevo León, para todos lados donde llegue esta señal. No solo por el 96 de la FM, también estamos en vivo en Facebook. Si tú nos estás viendo o acompañando vía Facebook, ayúdanos a compartir para que llegue el mensaje de hoy a más gente. Si lo ves en otro tiempo, también puedes seguir compartiendo y compartiendo para que el mensaje del Señor se extienda. Te damos otra vez muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar acá para hablarte un poco de la palabra de Dios. Pero antes que eso, vamos a pasarte las vías de contacto, por si tú quieres, no sé, mandarnos un mensaje, algún comentario, si tienes alguna petición de material. El teléfono aquí en cabina de Radio Eterna es el 8243-1377. Te lo voy a repetir, es el 8243-1377, que está para servirte todo el santo día. Aquí puedes estarnos marcando. Mi número personal, mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo voy a repetir, el 818-252-8607. Aquí yo estoy para servirte. Si quieres mandarnos un WhatsApp, si quieres mandarnos un mensaje de texto, y al terminar el programa incluso puedes llamarnos, no solamente hoy, cualquier día de la semana, ahí yo te atiendo personalmente. 818-252-8607. También podemos estar en contacto vía Facebook, nos estés viendo o no en Facebook. Ahí podemos estar en contacto, tú puedes buscarnos en Facebook, mandarnos una solicitud y ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y esas son nuestras vías de comunicación para cualquier cosa. Te digo, como cada lunes en este programa tenemos para compartir contigo Biblias, ¿ok? Pero si no tienes Biblia y quieres comenzar a leerla, tienes hambre de leerla, solo tienes que enviarnos un mensaje de texto y te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. Si acaso batallas con la vista, ya sea o no puedes leer por cualquier otro motivo, no hay pretexto. También tenemos Biblias en audio, ¿ok? También puedes pedirnos una Biblia en audio y te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa y sin costo, ¿ok? Solo tienes que mandarnos un mensaje de texto con tus datos. ¿Sale? Y para los que preguntan dónde nos congregamos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 de mediodía en el mero centro de San Nicolás, allí en un local, porque es un local, no son iglesias, en la calle Juárez, 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, en el mero centro de San Nicolás. Ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que traemos para ti el día de hoy. Estamos hablando del tema de la oración, ¿ok? Lo que dice la Biblia en cuanto a la oración, algo tan básico, pero tan básico en la vida cristiana. La semana pasada vimos la definición de acuerdo a un diccionario. Y de acuerdo a la Biblia, orar es hablar con Dios, ¿ok? Orar es hablar con Dios, ¿ok? Con la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, estamos buscando la voz de Dios, la palabra de Dios. Con la Biblia Él nos habla. Bueno, con la oración es que nosotros le hablamos. ¿A quién? A Dios. O depende de con quién tú tengas relación, ¿no? Pero una oración, lo que los cristianos llamamos oración, es hablar con Dios, o debería de ser eso. Entonces, con la pura definición, mi hermano, podemos ir descartando
descartando cosas incorrectas. Hacer oración no puede ser hablarle a alguien más. Hacer oración no puede ser hablarle a una piedra o a una imagen. Eso no puede ser oración, ¿ok? Pero los que nos decimos cristianos hacemos cosas tan terribles, porque la palabra es terrible, ¿sí? Porque la palabra que lo define, esto es terrible. Atar demonios no es hacer oración. Declarar y decretar no es hacer oración. Hablar a los órganos del cuerpo. Hablábamos la semana pasada de esas oraciones de que cáncer, yo te digo que sales, y eso es hacer oración, pero pues a una enfermedad. Imagínate, la Biblia no enseña eso, ni atar demonios, ni hablarle a partes del cuerpo. ¿Sí? Yo he escuchado oraciones, o que dicen que son oraciones, que dice glóbulos rojos, multiplíquense. Imagínate hablarle a los glóbulos rojos. Yo he escuchado oraciones a unos riñones, pedirles que funcionen, y cosas así, tan terribles, pero que los cristianos hoy las vemos ya como comunes, y la pregunta es, bueno, pues, ¿qué nos está pasando? Es un tema el más básico del cristianismo, la oración. ¿Y qué enseñó el Señor? Dice Jeremías 33, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Tan sencillo como eso, clama a mí, no dice clámale a alguien, mándame recados con alguien. En la Biblia, si tú ves las oraciones, todas, no casi todas, se dirigían a Dios. Por ejemplo, en Daniel 9:4 dice Daniel, y oré a Jehová e hice confesión diciendo, pero oró a Jehová. En Proverbios 37, y a la par de ir viendo a quién oraban, ya ven viendo el tipo de oraciones del que habla la Biblia. Por ejemplo, mira en Proverbios 37, una oración que dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego mira lo que ora este varón, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esas son oraciones conforme a la Biblia. ¿Quién ora hoy así? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Sabes? Hoy a una oración como esta le dirían, es un conformista. ¿Cómo que no me des riqueza? No, tú ora riqueza, declara riqueza, desata riqueza desde el sitio, y cosas así que no sé de dónde hemos sacado, porque de la Biblia no, en la Biblia no habla de ese tipo de cosas, ni se ven este tipo de oraciones. Mire el Salmo 51. David orando, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es como se ora en la Biblia. Quédate en la memoria con esta oración, porque nos va a servir ahorita más adelante que avancemos un poco en el tema. Pero hablamos de la oración. Oración, algo tan sencillo aparentemente, pero que hoy el cristianismo lo tiene tan confundido como tantas otras cosas. Pero tú que me escuchas, tú que me ves, si yo te preguntara, bueno, ¿quieres aprender oración? No, ¿quién diría que no? Bueno, ¿a quién le preguntarías? ¿A quién le preguntarías? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, sus discípulos le preguntaron a él, dice en Lucas 11:1. Lucas 11:1. Estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pero mira el contexto, cómo estaba Jesús orando, y cuando terminó, después de que lo vieron orar, de cómo oraba, dije, pero ¿qué es esto? Esto no lo sabemos nosotros. A nosotros no se nos enseñó a orar así. ¿Qué está pasando? Pero no le dijeron a Jesús. Nadie le dijo nunca a Jesucristo. Nadie. Lo que le dijeron es, enséñanos a orar. Nadie le dijo a Jesús, ora por nosotros, ora por mí. Nadie, nunca, no lo verás en la Biblia.
lo que le dijeron es: enséñanos a orar. Si tú que te dices cristiano, mira cómo tienes costumbres ya, incluso tradiciones, porque el cristianismo evangélico se nos ha llenado ya de tradiciones. Y en esto de la oración tenemos muchas tradiciones y costumbres que no están conforme a la palabra. ¿Tú qué harías? ¿Tú quieres aprender a orar? No lo vas a hacer por medio mío. No lo puedes hacer por medio de nadie, a menos de que estés siguiendo a ese alguien. Y yo te aconsejo, sigue a Jesucristo. Sí, haz lo que hicieron los discípulos. Enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar, por favor. Y la enseñanza de Jesús está en la misma palabra. Mateo 6. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es lo primero que enseña Jesucristo. La oración es algo íntimo. Dice en Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Verdad? No, la oración no es para eso. La oración no es para que escuchen los demás y digan: oye, qué bonito ora ese varón, ese pastor, ese cristiano. No, la oración es para que la escuche Dios. La pueden escuchar 1000 personas. Si no la escucha aquel a quien va dirigida, que es a nuestro Dios, no sirve de nada. La oración no es para presumir. La oración no es para sacar palabras domingueras. La oración es para entrar en contacto con aquel que lo puede todo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra cosa que nos enseña es que no está encerrado en las iglesias. Hay gente que piensa hoy que para orar tiene que ir a la iglesia. Y hay iglesias compartiendo esto, propagando esto. Oye, hay que juntarnos todos los días en la mañana a las 6 aquí en el templo. Le dicen templo al edificio, aquí para orar. Pero pastor, yo puedo hacerlo en mi casa. Como si solo se pudiera hablar a Dios en aquel edificio. No es así. La Biblia dice: Dios no habita templos hechos de manos. Y Mateo 6, Jesucristo nos dijo: cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre está ahí en lo secreto. Ahí está tu Padre. Ahí, hermano, tú que me estás viendo o escuchando en tu casa, ahí está Dios. Dios no habita templos hechos de manos. Él está ahí a tu lado. Él, si eres cristiano, ¿qué tan cerca tú crees que está Dios de ti, hermano? Si eres cristiano, Él está dentro de ti, ¿sabías? No tienes que ir a ningún lugar, lo traes contigo, está contigo, va contigo a todas partes. Por eso veíamos la semana pasada el mandamiento: orad sin cesar, en el camión, en el coche, en la escuela, en el trabajo, orad sin cesar, no pares de orar. ¿Dónde está Dios? A tu lado, siempre a tu lado. ¿Okay? Y enseña más cosas, muchas cosas. El Padre Nuestro, cuando empieza a orar, Padre Nuestro, y hablábamos la semana pasada, es la relación que Él ofrece de un padre para nosotros como hijos, pero no como un hijo cualquiera o un hijo mayor, sino como un bebé que le dice a Dios: papi, papito, así hay que orar. ¿Por qué? Porque así lo enseñó Jesús. Abba, Padre, que quiere decir papito Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, eso nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Claro que Él nos da una relación de confianza que debemos de tomar. Él es nuestro papi, nosotros somos sus hijos, pero jamás podemos faltarle al respeto. Es santo, santificado es su nombre. Y pedirle: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es tan importante que tenemos que dedicarle un programa solo a esta petición. Hágase tu voluntad, ¿sí? Pero no lo haremos hoy. Porque hoy, además de lo que enseña, así, de lo que estamos viendo, que dice el Padre Nuestro, lo primero que enseña, antes de pasar a todas las demás enseñanzas, es lo que dice ahí Jesucristo, que parece cosa menor. Está diciendo: tú cuando ores, hazle así. Entra a tu cuarto y tu Padre está ahí. Lo que está diciendo: tienes acceso a Dios.
Todos tenemos acceso a Dios. Dios está en tu cuarto, solo tienes que ponerte de rodillas. Hoy hay una costumbre, otra vez incluso ya una tradición en el cristiano, que si ocupas algo, le hablas a alguien para que ore por ti. Y si es posible a muchos. En estaciones de radio como esta, ¿sabes? Abunda esto. Ni nos conocemos, pero hay gente que me habla y dice, oiga, ¿puede orar por mí? Sí, porque bueno, es que voy a ser operado de la cintura. Bueno, pues oraremos. Y la gente cree que el cristianismo es esto. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Mateo 6 otra vez, tú cuando ores, tú cuando tengas una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y vamos a analizar todo esto. Vamos a pasar por todos los versos de la Biblia que hablan de esto, incluso por Santiago 5, antes de que alguien nos lo mencione. Vamos a examinar también Santiago 5. Pero para entender cómo es la oración, hay que entender muchas cosas. Hay que entender cómo es la relación con Dios que Él ofrece. Y es la única, no hay relaciones diferentes con Dios. Él ofrece un tipo de relación. ¿Cómo ha sido la relación con Dios? Si vas allá al comienzo de la Biblia, si vas al Antiguo Testamento, lo primero que verás es que Dios siempre ha querido tener comunión con las personas, con sus hijos. En el Antiguo Testamento se ve que Él se hizo un tabernáculo primero, era como un templo pero movible, desarmable, cuando sacó al pueblo de Egipto y andaban por el desierto. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, si das un paseo por toda la Biblia, yo cuando hablo así de estas cosas de la Biblia, así como dando brincos, yo pienso que cuando le hablo a cristianos ya conocen todo esto, que ya han leído la Biblia por lo menos una vez, y ojalá así sea. Y si no, el consejo siempre de volviendo a la palabra es volver a la palabra y leer la Biblia por tu cuenta. El pueblo cuando salió de Egipto, cuando el Señor lo sacó de ahí, llega a la tierra prometida. David quiso hacerle templo, ¿te acuerdas de esta historia? Dios dijo que no, que el que lo haría sería su hijo, y Salomón edificó casa a Jehová, y ahí él habitaba en medio de su pueblo. Ahora, tanto en el templo como en el tabernáculo primero, tenían el atrio, ahí entraban todas las personas a traer su ofrenda, pero ellos no la ofrecían. Lo traían al sacerdote. Esta es la palabra de la que vamos a hablar hoy: sacerdote, sacerdocio. Y para eso es necesario dar este paseo por el Antiguo Testamento. En el tabernáculo y en el templo había un lugar santo donde solo entraba el sacerdote, para ofrecer el sacrificio, y lo hacía solo una vez al año. Y este lugar santo estaba separado por una cortina del lugar santísimo, donde entraba, en el lugar santísimo es donde entraba solo una vez al año. En este lugar santísimo es donde moraba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, y ahí es donde se restauraba la relación con Dios. Ahí es donde se ofrecían los sacrificios por el perdón del pueblo. Y este sacrificio duraba todo un año y había que ofrecerlo el otro año. Para eso, para el sacerdocio, Dios había escogido una familia, la tribu de Leví. Ellos serían los sacerdotes. Solamente ellos podían entrar a ofrecer esto. Solamente ellos podrían intermediar entre el pueblo y Dios. Solamente ellos. Eso es lo que se ve en la Biblia. Pero no es porque no era el plan inicial de Dios. Es decir, el plan inicial de Dios no era que hubiera unos cuantos privilegiados como los sacerdotes y que los demás no entraran. Ese no era el plan de Dios. Miren Éxodo 19:5. Ojalá y tengas Biblia en mano para que vayas viendo los versos que mencionamos. Éxodo 19:5 y 6.
Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. A todos les decía esto el Señor. Quería que todos fueran sacerdotes, pero el pueblo no quiso. Miren Éxodo 20:18. El pueblo no quiso. Es increíble esto. Dios quería que todos fueran sacerdotes, que todos tuvieran acceso a Él, y el pueblo no quiso. Mira Éxodo 20:18. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y el pueblo vio aquello, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te das cuenta? No quisieron hablar directo con Dios. Es increíble. Y nosotros podemos leer la Biblia, leer este pasaje y decir: es increíble cómo pudieron despreciar aquello que se les ofrecía. Y hoy el cristianismo evangélico está haciendo cosa parecida. Tenemos acceso directo, pero no lo queremos. No queremos ir con un sacerdote otra vez. O los cristianos lo que hacemos es: no, que ore el pastor por nosotros. O vayamos a María mejor. O qué tal si le hablamos al hermano tal, porque él ora más bonito que todos. O en las iglesias tienen esto. O el equipo de intercesoras, o las hermanas que son las intercesoras, o los hermanos que oran por los demás. Es una tragedia. Esto que está pasando es una tragedia. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que se ve, como no quisieron, es cuando Dios entonces se separa una familia para Él. La tribu de Leví sería la que entraría a la presencia de Dios y ejercería el sacerdocio. ¿Imaginas el privilegio? Ellos serían los únicos que entrarían a la presencia de Dios. Mira de qué tamaño es el privilegio, que cuando repartieron la tierra, a las tribus, bueno, a ellos no se les repartió tierra. ¿Por qué? Oye, ellos, ¿tú crees que se sintieron mal? ¿Sabes por qué no les tocó tierra? Mira lo que dice Números 18:20. Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es decir, tú tienes lo mejor. Oye, no me van a dar tierra. No te van a dar tierra. Tienes lo mejor, tú vas a entrar a la presencia de Dios y eso es lo mejor. Y hoy el acceso se nos ha abierto a todos. Decíamos el lunes pasado, el premio de la oración no es que tú le pidas algo a Dios y Él te lo conceda. El premio de la oración es la oración en sí misma. El acceso a Dios Padre, eso es lo mejor que tienen los cristianos. Es la cosa más grande que existe. Tener acceso a Dios, poder hablar con Él, poder ponerte de rodillas y entrar al lugar santísimo. Cuando tú te pones de rodillas, entras a este lugar. Pero a mí me maravilla cómo lo ilustra el Antiguo Testamento. Y hoy por eso te estoy dando este paseo por el Antiguo Testamento. Así era la relación con Dios en su templo, por sacrificios y por medio de sus sacerdotes. La función del sacerdote era esa: presentar la ofrenda por el pueblo. El pueblo llegaba al templo, se paraba con el sacerdote, ahí hacían el sacrificio y de ahí hacia adelante el sacerdote hacía todo lo demás: interceder, pedir, todo eso lo hacía el sacerdote. Y así fue siempre, hasta Jesús. Cuando Jesús está en la tierra, todavía se ofrecían este tipo de sacrificios, hasta que Él es llevado a la cruz, inmolado, crucificado, sacrificado. Entonces dejaron de hacer falta aquellos sacrificios. Vamos a estar mucho en el libro de Hebreos. Ojalá y te puedas ubicar también ahí. Dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. Dice en el 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, ¿sí? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto que hizo Cristo rompió con todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los mediadores. A partir de ahí, y dice la palabra de Dios, el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Grábatelo. Este verso los cristianos nos encargamos de echárselos en la cara a todas las demás religiones, principalmente a aquellos que tienen imágenes. Se los aventamos en la cara. Mira, estás equivocado. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces esa fotito que tienes es mentira. Se los aventamos en la cara. Y luego los cristianos evangélicos venimos, ve, qué bueno, ya le gané un debate, parece que ya más o menos lo convencí. Ahora, pero mi hijo se enfermó, necesito oración. ¿Y a quién buscamos? ¿A los intermediarios? ¿A los intercesores? ¿Qué nos pasa, pueblo? ¿Qué nos pasa? El Señor entregó su vida para que tú y yo podamos entrar. Entregó su vida, Cristo como cordero, pero también como, mira lo maravilloso que pasó en la cruz. Él fue el cordero que se sacrificó, pero Él también fue nuestro sacerdote que presentó el sacrificio. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? Sin pecado. Tú y yo tenemos pecado, como lo tenían los del Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos salvación y perdón como ellos. Nosotros necesitamos un sumo sacerdote y lo tenemos. Y lo tenemos. Nosotros necesitamos un intermediario y lo tenemos. Lo tenemos. Dice el 2:17 que fue semejante a sus hermanos. ¿Ok? Dice en el 4:15 que sin pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 5:1. Es maravilloso el libro de Hebreos. Ojalá y lo hayas leído. Y si no, tenlo de tarea para que lo leas otra vez. Antes de continuar, quiero repetirte el número de teléfono aquí en cabina. Es el 8243-1377. Y el número de mi celular es el 818-252-8607. Para que me mandes un mensaje, para que me mandes un WhatsApp, para si necesitas algo como lo que ofrecimos al principio, si necesitas una Biblia de texto o una Biblia en audio, solo llámanos y ahí te la podemos enviar, ¿ok? Hebreos 5:1, y estamos hablando de la oración, pero estamos hablando de cómo es la relación con Dios, viniendo desde el Antiguo Testamento, y cómo cambió en la cruz de Cristo. Ahí cambió la relación. Dice Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ellos en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. Nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que dice en el 5, los sacerdotes no se nombran solos, los nombra Dios, y a Jesucristo lo nombró Dios, ¿verdad? Fue declarado por Dios, dice en Hebreos 5, Dios, sumo sacerdote. ¿Ok? Sumo sacerdote. En Hebreos 6:19, hablando de Jesucristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir precursor? Un precursor, por ejemplo, en una carrera, es el corredor que va adelante. Es decir, cuando dicen que Jesús entró por nosotros como precursor, es que quiere decir que Él entró primero, pero que detrás de Él entraríamos tú y yo. Tú y yo tenemos acceso, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos acceso al lugar santísimo, acceso al lugar santísimo, gracias a Cristo, gracias a su sacerdocio, gracias a su sacrificio. Gracias a su sacrificio, gracias al nuevo pacto en su sangre. Dice Hebreos 7:11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? ¿Verdad? Pero dice el 7:12, pero cambiado el sacerdocio, también es que necesario que haya cambio de ley. Es decir, hubo un cambio de sacerdocio. Ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Pero, dice Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es lo que pasó en la vida espiritual. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se ofreció por nosotros como sacrificio. ¿Y quién presentó ese sacrificio? Él mismo fue el sacerdote. Él mismo se ofreció a sí mismo. Dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para tomarla. ¿Ok? Y dice Hebreos 10:19, mira lo maravilloso, esto es para ti, para mí y para todo aquel que es cristiano. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es grandioso. Aquí es donde en Hebreos 10:19 quiero llevarte a lo que leímos ahorita en el Antiguo Testamento. Su deseo que vimos en Éxodo 19. Él quería tener un pueblo de sacerdotes, todos sacerdotes. En el Antiguo Testamento lo despreciaron. Le dijeron a Moisés, no Moisés, nosotros no queremos entrar. Entra tú y tú dinos lo que Dios dice. Nosotros no queremos tener acceso. Es una tragedia. Y la historia se está repitiendo. Mira en Primera de Pedro 2:9. El mismo deseo de Dios, porque Dios es uno siempre. Es el mismo. Dice la Biblia, ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Su deseo sigue siendo el mismo. Dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo comprado por Dios. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio. Eres sacerdote, tú eres sacerdote. ¿Qué significa? Que tienes acceso. Y lo otro que dice, y nación santa, ¿qué significa? Que tienes que ser santo. Todo sacerdote de Dios tiene que ser santo. Pueblo adquirido por Dios, ¿qué significa? Que ya no te perteneces, que fuiste comprado por la sangre de Cristo, de la que estamos hablando. Fuiste comprado. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo somos sacerdotes. Dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y lo principal que quiere decirnos es, tenemos acceso. No podemos despreciarlo.
Y todo cristiano hoy es sacerdote. Así es la relación con Dios. Y el que rechaza esto, rechaza la comunión con Dios. Otra vez, por eso dice 1 de Timoteo 2:5, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote, el único intermediario. ¿Ok? El único intermediario. ¿Qué es lo que enseña todo esto, mi hermano? Que tenemos acceso directo, que aquel lugar santísimo, ahorita cuando te describía un poquito el templo, que esto necesita un estudio solito el templo para ver toda la maravilla que enseña, pero el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, separado por un gran velo, allí es donde estaba la presencia de Dios, y solo entraba el sacerdote, y solo una vez al año. Cuando Cristo muere en la cruz, todo aquello cambió. Por eso, cuando Jesucristo dijo, todo está consumado, y después de que dijo esto, ¿te acuerdas que dice que en el velo, aquel velo se rascó en el templo? El velo se rompió de arriba abajo a la mitad, dándonos acceso, como leímos ahorita en Hebreos 10, por su sangre nos abrió un camino nuevo, un camino nuevo. Eso es la oración. No podemos despreciarla, el acceso. Hermano, tú que estás en problemas, tienes acceso al lugar santísimo. ¿Por qué me necesitarías a mí que yo ore por ti? Si cuando tú haces eso, estás haciendo lo que hizo el pueblo antiguo, decirle a Moisés, yo no quiero entrar, entra tú y tú dinos lo que Dios dice. Y esto tristemente está pasando en el cristianismo. Cristianos que no quieren acercarse a Dios en forma directa, sino que, no sé cómo llamarle a esta tragedia, la tragedia de Moisés podría ser, que hoy las personas seguimos viendo a los pastores como Moisés. Él es Moisés, sí, es decir, el pastor es el que sube al monte santo con Dios, y luego solo viene y nos dice lo que Dios le da. Y el pueblo, el pueblo no hace nada, el pueblo solo viene a oírlo, ¿verdad? Aplaudirle. Si él dice, levantemos las manos, levantamos las manos. Bájenlas, las bajamos. Arrodíllense, me arrodillo. Brinquen, brinco. Tírense al suelo y tú volteas, ya se tiraron todos y gente se tira y pues yo me quedé parado por menso, déjame tiro. Si no van a decir que no tengo el espíritu. Y ves al pueblo así. Es la tragedia de Moisés. El tiempo cambió. Tú puedes ir al Antiguo Testamento y ver, oye, pero no funcionaba así. Así funcionaba. Exactamente, ¿sí? Exactamente, Moisés subía al monte, Moisés tenía contacto con Dios y luego el pueblo escuchaba a Moisés. Hoy, ¿cómo funciona? Tú eres como Moisés, yo soy como Moisés, todos somos Moisés, todos tenemos acceso al monte santo. Esa es la oración, esa es la oración, el acceso al monte santo. Al monte santo, el acceso a la zarza ardiendo, el acceso a aquella nube, a aquella columna de nube, aquella columna de fuego. Tenemos acceso gracias a la sangre de Jesús. Es grandiosa la doctrina. Pero tiene otras implicaciones. ¿Qué características? Es maravilloso que yo te diga, es maravilloso que la Biblia dice que tú y yo podemos entrar, que todos podemos entrar. ¿No te gustaría entrar al lugar santísimo? Claro que sí, pero después tenemos que seguir con el sacerdocio. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Que tenían obligaciones, tenían características. Mira, por ejemplo, en Malaquías 2:7, Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El que es sacerdote tiene que ser esto, tiene que tener sabiduría, porque es la boca de Jehová para el pueblo. Hoy el sacerdote es, te digo, hoy nos hemos confundido y creemos que el sacerdote, por decir, el de la religión católica, pues es el varón de la sotana. Y el parecido en la evangélica, pues es el varón de la corbata, ¿no? Entonces ellos tienen que ser sabios para decirme a mí que soy el pueblo, pues lo que Dios dice. No es así. No es así. Hoy todos los cristianos somos sacerdotes y todos tenemos que buscar la sabiduría.
Por eso dijo el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es decir, todo cristiano es sacerdote. Entonces las características de un sacerdote las tiene que tener todo cristiano. Y lo primero es que de él tiene que guardar sabiduría. Él tiene que aprender más. Él tiene que buscar más a Dios. Tú tienes que buscar más de la Biblia, saber más de la Biblia, estudiar, buscar a Dios en su palabra. Esa es obligación de todo cristiano. Y lo que está sucediendo no es esto. ¿Por qué? Porque estamos en la tragedia de Moisés. Diciendo, no, el pastor es el que estudia. El pastor es el que me enseña el domingo y yo soy el que me voy a vivir como el mundo y peco y el domingo vengo y otra vez escucho palabra y si tengo necesidades pues hacen oración por mí y otra vez me voy a vivir como el mundo. No, esa no es la relación. Es decir, hoy en el cristianismo no hay varios tipos de relación. No es que está el sacerdote y los demás, no. Hoy la relación con Dios es su sueño del principio, una nación santa, un pueblo escogido, sacerdotes, todos, tú, yo, todos, pastores, los laicos, los demás, todos, sacerdotes. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado inmaduros, sin crecimiento? Hebreos 5:12 dice, debían ser ya maestros después de tanto tiempo y tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y están en lo mismo y no aprenden y vas a la iglesia y cada domingo lo mismo y se cayó la misma hermana y el espíritu cayó en el mismo y habló en lenguas el mismo y nos vamos a la casa y decimos, se derramó el espíritu y venimos el otro domingo y lo mismo, el mismo pastor gritando, echa fuera los demonios, echa fuera el cáncer y lo mismo, y el pueblo inmaduro, consumiendo, pues no sé si a eso se le pueda llamar leche siquiera, ¿okay? Nada, aprendiendo nada, madurando nada. El sacerdote tiene un compromiso de aprender de la palabra, saber de la palabra, porque él es la voz de Dios para el pueblo. No sé si lo has notado a los cristianos, cómo viene gente que no es cristiana y nos pregunta cosas y tenemos que saberlo, es nuestra responsabilidad. Pero por ejemplo, tú si eres papá, tú si eres mamá, tienes gran responsabilidad. Cuando tu hija que se dice cristiana ande con un novio que llega a tu casa y oye, ¿y él qué es? No, es ateo. ¿Qué vas a hacer? Con la palabra, eres el sacerdote de esa casa y decirle, no, mija, mire, aquí dice que no nos podemos unir en yugo desigual. Eres sacerdote, pero el sacerdote necesita saber la palabra de Dios. Cuando tu niña adolescente baja las escaleras aquellas para ir a una fiesta o a una escuela con un short, donde se le ven todas las piernas, tú eres sacerdote, pero no porque te caiga mal, no porque tengas que ser lo que tú quieras, no, con la palabra de Dios. Mire, mija, acá lo que dice que una hija de Dios viste con decoro, con prudencia, con honestidad. Y ese es el sacerdote, el que enseña la palabra de Dios, el que dirige conforme a la palabra de Dios. Cristiano, esta es tu responsabilidad, no es responsabilidad del pastor. En tu casa es tu responsabilidad. Tus niños no aprenden en la escuelita dominical, a los niños se les enseña en casa. Por eso tenemos que ser sacerdotes. Somos sacerdotes. Lo segundo que se ve en el sacerdote, que era el más santo, tenía que ser limpio. El sacerdote tenía que ser limpio. Mira lo que dice Éxodo 30:19, cuando habla de aquel lugar donde se lavaban, dice, de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y pies. Cuando entren en el tabernáculo se lavarán con agua para que no mueran. Nadie podemos ser tan irreverentes como hoy somos, que peleamos con nuestra mujer y en la noche vamos y le oramos a Dios como si nada. ¿Qué te pasa? Estás entrando al lugar santísimo. No puedes llegar de robar en tu trabajo o de andar en la calle viendo muchachas a diestra y siniestra, y como eres cristiano, llegar a tu casa y orar a Dios como si nada. Estás entrando al lugar santísimo. Esa es la oración.
No puedes hacerlo. Dice Éxodo 30:19 que el sacerdote tenía que lavarse. En el 30:21 se lavarán las manos, los pies, para que no mueran. Es decir, si entraban sucios al lugar santísimo, morían. Y nosotros hoy menospreciamos todo esto. Menospreciamos lo que es la oración. Dice en Levítico 8:6 que Moisés hizo acercarse a Aarón a sus hijos y los lavó con agua. ¿Okay? Y no solo eso, antes de ofrecer los sacrificios por los demás, los sacerdotes presentaban por sí mismo, para limpiarse, primero su sacrificio. Dice Hebreos 7:27 que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando Hebreos de nuestro sacerdote Jesús del Nuevo Testamento, que no tiene necesidad como aquellos de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque así era como funcionaba. El sacerdote antes de entrar tenía que ser limpio, y hoy es lo que se nos manda. Hebreos 10 que leímos ahorita, en el 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Hermano, yo lo que quiero es levantar el nivel de la oración a donde debe de ir. La oración no es algo trivial. La oración no es de que tengo que orar. La oración no es de que me acordé de algo, déjame oro, ahorita oro. La oración no es de que pequé, pero ahorita oro, no pasa nada. La oración es el regalo más valioso, es algo de lo más sagrado, es el acceso al lugar santísimo al que tenemos disponible tú y yo. Cuando tú cierras los ojos, cuando te arrodillas en la sala, en el cuarto de tu casa, en la recámara, es como que estás entrando al lugar santísimo, como entraban solo los sacerdotes antes, porque tú eres sacerdote. Dice en 2 de Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que ser santos, hay que tener temor. El sacerdote cuando entraba a aquel lugar santísimo, ¿sabes cómo entraba? Amarrado con una cuerda, para que afuera, si de repente no salía o se sentía aquel tirón, lo sacaban arrastrando. Temor a su presencia, temor a Dios, reverencia a Dios. Dice Mateo 5:23, si tú traes tu ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Ten temor y después ven y presenta tu ofrenda. Después ven y ora. Lo que está diciendo el Señor es: no puedes venir a orar si tienes problemas con alguien. Lo que enseña el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, pero como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas a los que te ofenden, no puedes venir al Señor. Oye, pero no que todos tenemos acceso. Claro, el acceso está disponible. Lo abrió nuestro Señor Jesucristo con su sangre, con su carne, con su cuerpo. Pero hay requisitos para entrar. Es nuestro Señor santo, santo, santo. No puedes entrar al lugar santísimo sucio. No puedes hacerlo. Dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable, abominable. Dice Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores, sino a los que le temen. ¿Recuerdas las vestiduras? Otra vez allá por Éxodo 28, las que le hacían a los sacerdotes. Dice: harás, además de todas las vestiduras, dice el 28:36, una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. El sacerdote es esto, y todos los cristianos somos sacerdotes. El sacerdote es el que más tiene que estudiar la Biblia y es el que tiene que guardar más su santidad, y a ese es al que se le da acceso al lugar santísimo, al lugar santísimo. ¿Ok? Es maravilloso esto.
Es maravilloso que seamos sacerdotes. Es maravilloso que tengamos acceso al Padre. Es maravilloso. Si tú tienes una necesidad y Él es tu Padre, tú no tienes por qué mandarle recados con nadie, ni conmigo. Te repito, estos no son los tiempos de Moisés. Tú eres más que Moisés. Dios te tiene en alta estima. Dios quiere darte acceso al lugar santísimo. Solamente tienes que portarte como sacerdote. ¿Cómo? Eres el que sabe más palabra, comes palabra, consumes palabra. ¿Por qué? Porque eres la voz de Dios, cristiano. Tú eres la voz de Dios. Tú, claro, pastores y no pastores. Tú eres la voz de Dios para tu familia. Para tu familia inconversa, para tu esposa inconversa, para tus hijos, tú eres la voz de Dios. Por eso tienes que ser el que más aprende, el que más estudia y guardar tu santidad. Guardar tu santidad. Por eso, ¿cómo comenzamos hoy? Con el tema del Padre Nuestro. No nos hemos ido del Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Pero lo primero que enseña es: tú cuando ores, nos dice, no ores así, no hagas vanas repeticiones, eso no me gusta. Vanas repeticiones, no. No ores como ellos, que oran para ser visto, eso no me gusta. Pero si quieres orar para ser visto y alguien te ve, bueno, esa es tu paga y ya. No, tú cuando ores, ora así. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. ¡Qué maravilla! Cierras la puerta y estás encerrado en tu cuarto, solamente tú y Dios. Estás en el lugar santísimo, donde antes solo el sacerdote podía entrar una sola vez al año. Tú puedes hacerlo todos los días, mi hermano. ¿Cómo despreciar esto? Entonces, mi hermano, cuando tú no vas ahí, porque crees que solo los Moisés tienen acceso, hoy estás despreciando aquella sangre de Cristo. Porque entre muchas cosas por las que Cristo dio su sangre, para tener salvación, ¿sí? Para pagar por nuestros pecados, una de ellas, enseña la Biblia, es para que hoy tú y yo pudiésemos tener lugar, entrada al lugar santísimo. Por eso, siguiendo con el Padre Nuestro, es tan importante. ¿Qué hacían los sacerdotes? Antes de orar por alguien más, oraban por sí mismos. Y el Padre Nuestro nos enseña algo muy importante. Claro que tienes pecado, yo también lo tengo, es nuestro batallar diario. Entra al lugar santísimo siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo estar seguro de que Dios te escucha? Antes de que comiences a pedir algo o a hablar cualquier cosa, ora como Él enseñó. Perdona mis ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Fum! El velo se abre y estás ante la luz inaccesible, ante la zarza ardiendo. Hermano, valora esto. Es lo más grande que se nos dio a los cristianos. Empieza siempre tu oración. Hoy, cuando te arrodilles en la noche, que de tu boca lo primero que salga: perdona mis pecados, perdona eso que hice en la mañana, perdona aquel grito, perdona aquella ofensa, perdóname. Y acabas de entrar al lugar santísimo. Esa es la llave. El pedir perdón, el ser sacerdote, consumir palabra y saber palabra porque eres la voz de Dios, y ser santo. Como aquel mandamiento que dice: sean santos porque yo soy santo. Ojalá y te quedes con esto. La próxima semana continuaremos con el tema. Yo te doy muchas gracias por habernos acompañado. Si estás en radio, y a los de Facebook también. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, si el Señor Todopoderoso lo permite. Adiós.